aquí en Dame el Poder y hoy vamos a hablar del análisis político y de qué puede pasar con la economía en temas claves con Jorge Altamira, prestigioso político titular del Partido Obrero, muchos de ustedes lo deben haber votado en más de una oportunidad, y profesor de Derecho Constitucional Andrés Gin Domínguez aquí en Estudios, porque en estos días estamos viendo, además de lo que ya vivimos de la inseguridad y de la inflación, y muchos hechos con respecto a que si sube, que si baja el dólar, que qué es lo que puede pasar con la economía, diríamos un avance por parte del Poder Ejecutivo en cuanto a que ya se hizo un nuevo Código Civil y Comercial y se va a hacer uno nuevo procesal penal. El argumento desde el oficialismo tiene que ver en este último código básicamente con mejorar el tema de la inseguridad. Desde la voz oficial de la presidenta dijo que tenía mucho marketing. En mi opinión personal, discutible por cierto, más que marketing es una realidad que el día que no estén en el poder muchos políticos seguramente van a estar expuestos, van a vivir como cualquiera de nosotros y sería bueno que lo vivan y lo piensen de esa manera. Muchos de la oposición se preguntan el grado de legitimidad de estos códigos, de estas reformas que van a regir la vida de los argentinos durante décadas cuando se han retirado de la oposición en el civil y comercial, y seguramente muchos temen qué va a pasar si avanza el procesal penal, si se retiran la oposición del recinto. Todos estos temas y también el cuestionamiento que dicen que más que asegurar y acelerar los juicios, se puede garantizar los hechos de corrupción que en este momento están en curso, sobre todo de muchas personas vinculadas al gobierno. Estos temas los vamos a analizar y a desmenuzar después de la pausa. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Conoces el botón de alerta? Es la nueva aplicación gratuita de Provincia Seguros. Con solo pulsar un botón, envías al instante múltiples alertas de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Si camino y veo el campo, cuando vuelvo a la ciudad, me junto con mis amigos y ese asado para hablar. Es la carne que tenemos, la familia y los abuelos, trabajando en este suelo tan celeste como el cielo. Carne, carne argentina, la mejor carne, carne argentina, la mejor carne. Todos juntos, trabajamos para que la mejor carne llegue a tu casa. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Aquí estamos entonces con Jorge Altamira, quien es el titular del Partido Obrero. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Elizabeth? Gracias por venir nuevamente. Y bueno, en realidad yo acabo de hacer un comentario acerca del análisis de lo que estamos viviendo. Hay una impronta del gobierno de una reforma de varios códigos. Ya uno ya hizo, otro va a hacer. Hay cuestionamientos por parte de la oposición y un comentario importante por parte del oficialismo unánime de que esto va a ser para el bien de la República. ¿Cuál es su opinión? En primer lugar, es claro que el gobierno con estas medidas quiere mostrar que tiene una iniciativa política, que en la práctica la ha perdido por la cuestión de la crisis externa en materia financiera. Ese es un punto gravísimo. Hay un dólar paralelo a 14 pesos, 15 pesos, salida de capitales, tasa de interés, una recesión fenomenal, despidos y suspensiones. Y entonces el gobierno dice, bueno, si yo me quedo parado frente a este volcán, volamos. Entonces tomó un conjunto de iniciativas de distintas características. Bueno, mencionaste esa de la reforma del Código Civil y Comercial, que fue una especie de abuso, y además no hubo el debate adecuado, y además nosotros estamos en contra de muchas disposiciones porque afectan
lo que entendemos que son derechos civiles importantes y también afectan derechos laborales muy importantes, llegan a modificar algunos aspectos de la ley de contrato de trabajo en lo que tiene que ver con la tercerización, un tema que en estos días volvió al escenario como consecuencia de dos factores. Uno, un aniversario del asesinato de Mariano Ferreira, nuestro compañero, por parte de la burocracia sindical de ferroviarios, con complicidad policial, que tenía por tema la tercerización, explotaban trabajadores tercerizados, y ahora con esta noticia de que a lo mejor no se, este juicio por la tragedia de Once y la quiebra de TVA, ¿no es cierto? Un conjunto de negocios que tienen vinculación con la tercerización laboral. En realidad esto va a avanzar y, o sea, ya se hizo. ¿Cuál es diríamos, el grado de legitimidad? Eso lo van a determinar después los procesos políticos. Yo lo que quiero decir es algo que está relativamente escondido, oculto. Acá hay un pacto de gobernabilidad del conjunto de la oposición y el gobierno. Por eso el gobierno tiene margen para actuar. A ver, si alguien realmente está en contra de la reforma del Código Civil, tiene que llamar a una movilización. Por ejemplo, nosotros estamos en contra de la ley de hidrocarburos y llamamos a una movilización. Va a haber una movilización popular dentro de nuestra capacidad, pero revela nuestra voluntad de impedir que el acuerdo con Chevron, este acuerdo secreto, entreguista, que las prórrogas a perpetuidad de las concesiones petroleras progresen, y muchos otros factores más. La oposición, curiosamente, no solo no moviliza, sino que hasta sus voceros no van al Congreso. Y en algunos casos, o en la mayor parte de los casos, ni siquiera hablan. ¿Cuál es el acuerdo que hay? El acuerdo que hay es sostener a este gobierno para que la crisis financiera se arregle con un acuerdo con los fondos buitres. Hay un acuerdo total. Basta escuchar a los economistas, a los periodistas económicos en las radios. Hay un acuerdo total en llevar al gobierno a que tenga un acuerdo con los fondos buitres, y se sostiene que eso traería dólares al país y sería un gran negocio para un conjunto de intereses. No nos olvidemos que en el trámite del juicio de Griesa, toda la oposición viajó a Nueva York a sostener la posición de Argentina. Entonces, si no existiera este acuerdo, lo cual representa no solo el acuerdo de partidos y dirigentes, sino de intereses económicos. Los banqueros han tratado de llegar a un acuerdo con Griesa, el Citibank, el JP Morgan. Todo el mundo trató de armar algún tipo de acuerdo, no con Griesa, con los fondos buitres. Sin ese sustento el gobierno no tendría esa cintura para leyes, para tomar algunas iniciativas legislativas. Y ahora la del Código de Procedimientos, que es muy importante. ¿Y a qué se debe que el titular de la FIP salió a decir que no eran socios Lázaro Báez y la presidenta, solo una actividad comercial? Mira, acá entramos en un campo de conjeturas, pero las conjeturas sirven para reflexionar. Los fondos buitres, volvemos al mismo tema, en la pelea que tienen porque quieren cobrar, están investigando la utilización de dinero del Estado en tema de corrupción. Porque alegan que si pueden demostrar que tal cuenta bancaria en tal lugar, en tal otro lugar, etcétera, tiene que ver con un desfalco del Estado, ellos van a pedir que se las embargue para satisfacer el reclamo que tienen los fondos buitres. Entonces se han combinado la acción de los fondos buitres con la manifiesta corrupción que efectivamente existe, ¿no es cierto? En el caso de Lázaro Báez, arranquemos de entrada los sobreprecios de la obra pública en Santa Cruz, cómo acaparó esa obra pública, desplazando definitivamente a otros concurrentes que ya no existen más como empresarios o como empresas en Santa Cruz, y eso no se puede hacer sin la complicidad del gobierno de Santa Cruz, que realmente siempre respondió a los Kirchner. Entonces Echegaray tiene que empezar a aclarar algunas cosas que ya son difíciles de aclarar, porque si no se puede probar eventualmente una relación societaria Báez-Cristina Kirchner, de todos modos él alega que hay una relación comercial frecuente, y eso ya implica desde el punto de vista de los negocios intereses compartidos.
Por lo tanto, acá ha echado lastre Echegaray y ha dejado abierta una ruta grave de ataque al gobierno, porque es una admisión oficial, no es de un opositor recalcitrante. ¿Cómo ve usted el día después? Desde la oposición hay quienes aseguran que esto, más que acelerar el sistema de enjuiciamiento en la reforma del procesal penal, garantiza la impunidad por hechos de corrupción, porque, por ejemplo, se puede desplazar a los jueces que no sacan un juicio rápido, porque el poder en estas causas se pone en los fiscales, ¿no?, con esta reforma. No, en primer lugar, digamos lo siguiente: se está tratando de hacer una reforma del Código Penal. Entonces, cuando se discutió sobre el tema de la reforma del Código Penal, muchos dijeron, no, lo importante es el Código de Procedimientos. Porque no importa que el Código Penal cargue o no penas para determinados delitos, se los modifique, en la tipificación, etcétera, no importa, porque al final la gente poderosa termina alargando los juicios por un tiempo suficiente, quedan prescriptos o cambia la orientación política, etcétera. Más de 1000 y pico de causas, de 1500 por lo menos, ¿no?, de corrupción, 1700. 15 años tardan. O sea que nunca se llega acá. Los presos son los Claro, pobres. con lo cual hay que reconocer que presionados. esto de acelerar los procedimientos penales tienen un fundamento, etcétera. Cuando se hace una crítica es importante ir al núcleo de la crítica, porque si uno empieza a tirar de todos lados, se desprestigia la crítica a un proyecto. El punto fundamental es el siguiente: el gobierno se lanza en esto luego que fracasó en su copamiento de ¿cómo se llama?, el Consejo de la Magistratura. El gobierno no estuvo tratando hasta ahora de que los fiscales tengan la parte activa del proceso penal, o incluso las víctimas. Lo que estuvo tratando de copar el Consejo de la Magistratura, y además ha nombrado una cantidad de subrogantes, jueces adictos, para copar el Poder Judicial. En eso fracasó, por ejemplo, fracasó con Campagnoli, fracasó con ese copamiento. Entonces ahora aparece otro frente de batalla, porque si le damos a los fiscales la iniciativa y el llevar adelante los procesos judiciales, la parte acusatoria, ¿quiénes son los fiscales? Los fiscales son los que están los fiscales establecidos, y a la cabeza de ellos está el Ministerio Público, que lo ejerce Gil Jarbó, que es una mujer que declara abiertamente que ella hace una fiscalía militante, es decir, que defiende un proyecto político abiertamente y defiende a los personajes de ese proyecto político. Para poder sacar a un procurador, al titular del Ministerio Público, si en algún otro gobierno quisieran removerlo, se necesitan 2/3 del Senado, cosa que es muy difícil que otro gobierno pueda tener. Bueno, pero en todo este debate judicial, yo tuve la voz cantante por parte del Partido Obrero y Frente de Izquierda. Nosotros somos partidarios de que los jueces sean electos con el voto, pero por sobre todo los fiscales. Por sobre todo los fiscales, porque... Que no los designa el Ejecutivo, diríamos. Claro, ¿por qué? Porque siempre hemos pensado en que tienen que ser la parte la que lleva la iniciativa de un proceso judicial. Está bien. Con eso, entonces, ¿qué ocurre? Si incorporáramos la elección de los fiscales, sería fantástico. Y la participación de las víctimas como una parte querellante activa que puede intervenir en la investigación. ¿Dónde lo va a encontrar el 2015 cuando haya elecciones a usted? Bueno, ahora hay un debate. Nosotros estamos en el Frente de Izquierda, que ha crecido mucho, etcétera, y vemos una serie de movimientos en el resto de la izquierda, preocupado que no formen parte de esta constelación de crecimiento. Se ha abierto un debate que probablemente sea de un gran interés, donde muchas otras organizaciones de izquierda traten de formar un frente común, y lo que nosotros decimos es que eso es perfectamente posible, pero en la claridad, que no sea una especie de lotería o de bingo, porque desprestigiamos a la izquierda y la denaturalizamos. ¿Candidato a qué? En el caso personal mío, bueno, yo objetivamente ya soy candidato a presidente. A presidente, por eso le estamos contando a la sí, gente. objetivamente soy candidato a presidente, porque es el desarrollo que ha tenido, digamos, políticamente el Frente de Izquierda y el Partido Obrero, y actuó como vocero de estas posiciones. Pero quiero destacar a la ciudadanía que hay un debate. Hay otras organizaciones de izquierda que dicen, bueno, queremos sumarnos. Imagínense que no hay cosa más positiva que la gente se sume en lugar de que la gente reste. Pero tiene que ser en la claridad, tiene que ser en una gran claridad política, para que
el elector, los ciudadanos vean que nos presentamos como alternativa de poder y no como este UNEN, que es un rejunte. Nosotros preferimos la transparencia y la claridad a la aglomeración sin principios. El último minuto, quiero recordar que en esa revista Panorama me contó hace unos años que trabajó y me sorprendió que fue periodista. Les quiero contar, ahí está la revista, si la pueden enfocar, y estuvo con muchísima gente que actualmente está en distintos lugares, ¿no? Compañeros de trabajo. No, lo que siempre me llamó la atención, vaya a saber, ¿no?, por qué motivo, es lo siguiente: éramos todos muy jóvenes, estábamos en los 20, algunos tenían 30, más de 30, y naturalmente nos tratábamos como se tratan los jóvenes, etcétera. ¿Y quiénes Ahora, eran? con el tiempo, emergieron, por ejemplo, el director, mi jefe era Tomás Eloy Martínez. En la parte de cultura estaba Osvaldo Soriano. Había un crítico de cine que probablemente haya sido uno de los más grandes, que era Ernesto Yo, y un uruguayo que se llamaba Alcina Taberné. Entonces, mirando para atrás, digo, no sabíamos. No sabíamos cuando teníamos 20 que esta iba a ser la proyección de cada uno de ellos como figuras en su ramo, en su actividad. Yo te agradezco mucho haber estado acá y nos vamos a volver a encontrar. Gracias, Elisa. Aparte sé que hay mucha gente joven que lo vota. Gracias por haber estado acá. En el próximo bloque, Andrés Gil Domínguez. ¿Te sentís con gripe? Si tenés fiebre alta con más de 38 grados, tos, congestión nasal y sentís decaimiento o dolor muscular, no te automediques. Consulta al médico y seguí sus indicaciones. Recordá cubrirte la boca al toser o estornudar para no contagiar a otros. Cuídate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina nos incluye. Presidencia de la Nación. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Nuevo Fiat 500L. Que ser papá no te quite onda. Aquí estamos entonces con el profesor de Derecho Constitucional, Andrés Gil Domínguez. ¿Qué tal? Gracias por venir de nuevo. Bueno, el análisis desde el punto de vista constitucional de estas reformas. ¿A qué se debe? Último año de gobierno, en realidad no tienen mayoría de votos, pero sí siguen teniendo amplio poder en el Congreso para reformar todos los códigos. Sí, a mí me parece que especialmente la reforma del Código Civil y Comercial, si bien el oficialismo logró la mayoría necesaria, al haber incumplido con las formas de producción de las leyes, de cómo se sancionan las leyes, y si consideramos que escuchar al otro, debatir, argumentar, llegar a ciertos consensos, especialmente para un código que nos va a regir por varias generaciones, no fue tenido en cuenta y tiene un componente democrático muy importante, uno podría decir que desde una perspectiva democrática el código hoy es una norma válida, que todavía no está vigente, pero que desde la perspectiva democrática adolece de legitimidad, hasta uno la podría calificar de ilegítima. Y esperemos que el debate del Código Procesal Penal se dé en un marco distinto, que realmente el Congreso intervenga, que la minoría tenga posibilidad de exponer, que se lleguen a ciertos consensos y que no se imponga una mayoría sin escuchar a la oposición, sin escuchar a los expertos, sin escuchar a las ONG, sin lograr consensos y sin salir de la posición originaria con el cual el oficialismo llega siempre al Congreso, que convierta al Congreso no en un ámbito deliberativo, sino en una mera escribanía, que solamente ratifica lo que el Poder Ejecutivo quiere imponer como proyecto político. ¿Qué pasa el día después? ¿Qué posibilidades hay de modificar algo? Porque ya los candidatos además dijeron que iban a cambiar, o sea, es una inseguridad que genera esta situación. Sí, el Código Civil y Comercial es una ley y las leyes pueden ser modificadas y pueden ser derogadas con mayorías simples que se alcancen en el Congreso. Me parece que el candidato a presidente, el nuevo presidente, sería una torpeza que automáticamente derogue o suspenda. Me parece que
sería interesante que haga todo lo contrario de lo que hizo el kirchnerismo en términos del Código Civil y Comercial, sino que llame a un ámbito de deliberación, un ámbito de discusión, un ámbito de propuestas y de modificaciones, como para aquello que puede ser mejorado, este código sea mejorado, porque este código tiene sustancialmente aspectos criticables, pero también tiene aspectos muy positivos, especialmente en el ámbito del derecho de familia y especialmente en esto de que el código tiene que ser interpretado y aplicado siempre teniendo en cuenta la Constitución y los tratados sobre derechos humanos. ¿Qué es lo que tiene de bueno el procesal penal? Y el procesal penal, en los anuncios, porque todavía yo no he visto el texto, pero en los anuncios me parece que tiene como aspecto positivo la oralidad, que los fiscales sean aquellos que instruyan el proceso penal, que se establezcan plazos breves, plazos cortos para el desarrollo de la instrucción, que las víctimas puedan en su rol de querellantes estar a la par del fiscal impulsando la investigación, porque al fin y al cabo lo que está haciendo un código con estas características es desarrollando un derecho humano, que está en varios tratados sobre derechos humanos, que es el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, y por otro lado el derecho de las víctimas a tener una reparación integral en caso de violación de sus derechos. Algunos miembros de la oposición dicen que esto puede garantizar impunidad por causa de corrupción, porque como se demoran tanto los juicios, como 15 años, y si un juez rápidamente no determina sentencia, con este nuevo código se terminó. Bueno, supuestamente los anuncios de la presidenta, los plazos que se van a establecer van a ser más breves, y en caso de que los fiscales y los jueces no cumplan con estos plazos, se la considerarán faltas graves, que en caso de ser reiteradas podrían ser susceptibles o dar lugar a la iniciación de un juicio político. A mí me parece que en lo que hace los delitos de corrupción, la solución no pasa de fondo, no pasa por el procesal penal, sino pasa por reformar el Código Penal y establecer que todos los delitos contra la administración pública, los delitos de corrupción, son imprescriptibles, como hizo Evo Morales en Bolivia. Esto es, el paso del tiempo nunca impide la persecución penal, siempre la persecución penal se puede realizar, en este caso de delitos, y esto me parece que desde el fondo generaría una gran garantía de la lucha contra la corrupción. Pero la reforma que se intentó hacer del Código Penal no estaba. No está. Porque esta es otra, estamos hablando de la procesal penal, de la que se quiso hacer en el anteproyecto penal. De Código Penal, que supuestamente se sigue debatiendo en el ámbito universitario, esta cuestión de la imprescriptibilidad de los delitos contra la corrupción no figura, y tampoco figura un aumento de penas respecto de los delitos contra la administración pública, de los delitos contra la corrupción. Una forma, si la presidenta realmente está comprometida con la lucha contra la corrupción, una forma de evitar la corrupción, de evitar la impunidad penal, es establecer que estos delitos, y esto lo puede hacer a través de una ley muy sencilla, que todos los delitos contra la administración pública son imprescriptibles. Entonces, en la medida que el Código de Fondo se solucione esto, después en el Código de Forma no importa la inacción del fiscal o de los jueces, porque siempre va a estar la posibilidad de impulsar la acción penal en cualquier momento y por más que haya pasado el tiempo. Y bueno, ¿cuál es la razón de todas estas reformas en este último año de gobierno? O sea, me llama la atención. Porque tenemos otras urgencias. O sea, yo no digo que no sean necesarias, pero yo lo dije en otro programa. La inflación y la inseguridad. Pero no es de marketing, o sea, de verdad. Entonces, ¿por qué todo esto que es más abstracto para la gente común? Sí, hablar de marketing con el tema de la inseguridad, la cantidad de víctimas que hay y que vemos a diario, me parece que es un poco ofensivo para el ánimo, el espíritu y los derechos de las víctimas. Me parece que la presidenta se ha acordado un poco tarde, o el kirchnerismo se ha acordado un poco tarde del tema de la inseguridad, y me parece que esta conducta política de la presidenta es un intento de marcar agenda y un intento de demostrarle a la sociedad y al resto del arco político que lejos de ser un pato rengo es un pato que camina todavía con mucha firmeza y que logra a un año de irse del mandato, a un año de no tener sucesores, de no tener un delfín, de no tener reelección y de estar en crisis con el partido político, logra que puede sentar una mayoría en la Cámara de Diputados que vote por un Código Civil sin ningún tipo de debate, sin ningún tipo de discusión. Entonces me parece que el mensaje de la presidenta es frente al 2015, frente a las elecciones presidenciales: yo no soy un pato rengo, soy un pato que camina muy fuerte hasta el último día. Y en los próximos, los miembros de la Corte, que se va a ir Zaffaroni, quedan muy poquitos, y bueno, ¿qué posibilidades hay de que se nombren
nuevos jueces y que a su vez sean todos kirchneristas, con lo cual la verdad es que si hay algo que teníamos bueno era que los jueces de la Corte era una Corte digna, por lo menos, aunque en muchas cosas no estuve de acuerdo, pero era una Corte con pergaminos, ¿no? Sí, a partir de enero la presidenta va a tener la posibilidad de nominar a un candidato o candidata, cumpliendo el decreto 222 que dictó Néstor en su momento, en donde el candidato o candidata tiene que respetar la cuestión de género, de especialidad y también de federalismo. Las organizaciones sociales, la sociedad puede en determinado plazo adherir o impugnar y después se eleva la propuesta al Senado y se vota la propuesta con 2/3 de los miembros presentes del Senado, con lo cual son 2/3, no es un número fijo, sino que varía según la cantidad de miembros presentes. O sea que este estén gobierno en el puede Senado. poner más miembros de la Corte. Puede poner uno más a partir de enero. Uno más, solo. porque con el fallecimiento lamentable del doctor Enrique Petracchi, la Corte queda conformada por 5 miembros. Ahora... Va a Zaffaroni y quedan 4. Quedan 4. Queda un solo cargo que podría ser nominado por la presidenta antes de que termine su periodo. Bueno, en caso de que sea... Yo creo que son como una especie de comisión de notables los miembros de una corte, o así debería ser. Si es un notable, la verdad que está todo bien. Ahora, la verdad que si es un militante, estamos en el horno. Yo creo que la aspiración pero bueno, de la mi opinión personal. Pero yo creo que la aspiración de la presidenta lejos va a ser de seguir el espíritu de Néstor y de conformar una corte de lujo, quizás una de las mejores de nuestra historia. Fue lo que hizo Néstor Kirchner. Fue una de las cosas que creo que hizo bien. Y lo que Néstor creo que va a intentar Cristina es imponer un candidato o candidata pura kirchnerista. Bueno, veremos qué pasa. Nunca hacemos futurología, pero sí hacemos un análisis, que es lo que yo quisiera, que todos nos sentemos a pensar. Gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles en Dame el Poder y a todos ustedes también. Gracias por haber estado ahí. Pásenla bien. Dame el poder, dame todo